Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa también el día de hoy, ¿no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, donde aquí el Señor nos regala una palabra maravillosa para este día, para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual y en la obra de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como iglesia. Amén. Sabemos que tenemos privilegios grandes, pero también responsabilidades. Jesús dijo en algún momento que las cosas del Señor vienen a ser como una empresa. Por eso Él dijo: en los negocios de mi Padre debo estar. Pablo dijo que era como una profesión, o es una profesión. Entonces, nosotros también es que Dios no es deudor de nadie, y yo doy fe de eso, porque en mis años de servicio al Señor pues me ha ido muy bien, y me sigue yendo muy bien. Entonces, por ahí va el tema del día de hoy, le hemos titulado El poder del Evangelio. Y sabemos que hay un pasaje muy puntual en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Allí es donde encontramos un pasaje muy puntual que nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, el Señor me inspiró a escribir, a hacer un tema sobre esto, y eso es lo que vamos a meditar hoy. Empezamos preguntándonos: ¿qué es el Evangelio? Y poder, ¿por qué? ¿Qué es poder el Evangelio? Mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo conoce. Mucha gente no sabe lo que hay detrás del Evangelio, por eso es que no lo valora. Y nosotros a veces no sabemos, no entendemos, no tenemos la fe suficiente. Aquí pasa algún problema. Yo voy a poner un ejemplo como una mina de diamantes, de oro, una mina de una riqueza innumerable, ¿sí? Vamos a decir que el Evangelio es esto: una mina de riqueza innumerable, ilimitada. Pero eso hay que entenderlo para poderlo disfrutar y traer a otros que también lo disfruten. Mire, cuando se descubrió el oro como algo precioso, como algo muy costoso, había gente que descubría minas. Iba a otro y les decía: mira, descubrí oro. Iba con el oro en la mano, mostrándolo: oro, 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 oro. ¿Y a dónde es que hay oro? En tal lugar. Y obviamente los primeros que convidaban eran a los amigos y a la familia, ¿cierto? La familia iba corriendo a la casa, le decía a la esposa, a los hijos: encontré oro, mira, encontré oro, yo te dije que en ese lugar había oro. Y iban corriendo a escarbar. Se enteraban los amigos también, pues les decía a los amigos. Entonces tomaban esos terrenos donde había oro y empezaban a escarbar. Cada uno escarbaba por su lado. Bueno, el que cogía más oro, pues le iba mejor. Y así sucesivamente la gente iba llegando y esos lugares se poblaban. En un momento a otro había miles de personas escarbando, buscando oro. Pero fue uno el que por primera vez encontró oro. Mire, el Evangelio es así. Si tú crees, tú puedes ser el primero, como Jesús fue el primero.
y después de Jesús los otros, pero Jesús estaba totalmente convencido, Jesús estaba totalmente seguro de que era un tesoro, de que había poder, de que había mucho allí en el Evangelio, mucha bendición allí en el Evangelio. Mire, los judíos tuvieron mucha bendición cuando el Señor utiliza a Abraham y bendice de una manera extraordinaria a los judíos, que hasta el día de hoy, o el pueblo de Israel, es una nación muy bendecida, porque creyeron que poniendo su fe en Dios les iba a ir muy bien en la vida. Y lo hicieron. Pero cuando Jesús viene, Jesús trae una bendición mayor de la que el pueblo de Israel recibió. O sea, el antiguo pacto es una bendición grande. Digamos que es como una mina de diamantes, de oro, de lo que sea. Pero es una mina como que tiene un tesoro limitado. Pero el nuevo pacto es una mina mucho más grande que tiene un tesoro ilimitado. Amén. Amén. Hay más bendición en el nuevo pacto que en el antiguo pacto. Porque si hubiera más bendición en el antiguo pacto, entonces ¿para qué vas a hacer un nuevo pacto? Entonces, si tú haces algo nuevo es porque es mejor. Amén. Amén. Es como tu casa, tú la vas a arreglar para que se vea mejor. Tú le vas a hacer a tu casa remodelaciones para que se vea mejor, no para que se vea inferior a lo que ya era. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que Dios hace. Le da un antiguo pacto al hombre, o el primer pacto, para bendecirlo de una manera muy buena, porque el hombre necesitaba la ayuda de Dios y Dios se la brinda a través del antiguo pacto, del primer pacto. Pero en el segundo ya Dios le da todo. Todo. Y pongo el ejemplo de un hombre cuando se enamora de una mujer. El primer paso es que la hace su novia, ¿cierto? Y como novia le da ciertas bendiciones. Hay una primera promesa, vamos a decir un primer paso. Y en la segunda promesa, cuando ya se casa con ella y se la lleva a vivir con él, ya ella puede disfrutar de todo lo que ese hombre tiene. ¿Verdad? Entonces, ese es el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto ella era novia. Y en el nuevo pacto ya es esposa. Hay una diferencia que muchas religiones no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen el discernimiento que da el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que vamos a entender. Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Pablo lo está diciendo porque Pablo sí lo llega a entender. Dios se lo revela, se lo muestra, él lo entiende, y por eso es que él dice que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Poder de Dios. Y el Señor me permite entenderlo. Cuando yo vengo al cristianismo, la verdad es que yo estaba lleno de... porque el mundo te llena de dudas, te llena de confusión. Y vuelvo a la historia del hombre que descubre oro en una mina. Entonces este hombre le dice, mira, en tal lugar hay oro. Y él va, es un hombre decidido que dice, bueno, haya oro o no haya oro, pero yo voy porque si no voy, nunca voy a saber si hay o no hay. ¿Cierto? Mejor voy y así me quitó la duda. Y vino a ver si había oro y empecé a escarbar y verdaderamente encontró oro. Yo tomé una decisión similar. Cuando busqué de Dios, empecé a buscar. Digamos que el buscar tiene que ver como cuando uno ve una religión, otra religión y otra religión, y uno va buscando entre esas religiones dónde está la verdad. Porque el Evangelio es poder de Dios, pero cuando encontramos la verdadera iglesia, ahí es que vamos a encontrar el poder de Dios. Y Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y al que bebiera cosa mortífera no le hará. La verdadera iglesia del Señor muestra esa señal. Amén. Amén.
Porque el minero cuando va a buscar oro, él conoce, la tierra tiene cierto color, cierto olor. El minero sabe, huele la tierra, la mira, inspecciona, y él se va a dar cuenta. Ya son personas muy diestras en eso. Hoy existen máquinas para descubrir, pero antiguamente todo era por sabiduría humana, ¿cierto? La experiencia. Entonces uno va buscando, y Dios mismo cuando ve, miren lo que le voy a decir, cuando Dios ve que tú lo buscas de corazón, con sinceridad, que verdaderamente quieres encontrarte con Él te ayuda a que te encuentres con Él. Él se te cruza en el camino. Amén. Amén. Pero cuando el hombre va por otras cosas a la iglesia, miren lo que le voy a decir. Nosotros estamos, ¿cómo es que se dice? Moldeados o educados, vamos a decir así. Estamos educados de tal forma, educados entre comillas, de tal forma que nosotros nos han acostumbrado a recibir antes que a dar. El ser humano trabaja porque toca, no porque cree que es importante, no porque cree que es bueno hacerlo, sino porque toca. Estudia y se prepara y se capacita y se hace de una profesión porque toca, no porque él realmente vea eso como algo bueno. Servir, cuando le dicen a alguien para que sirvas, para que des, le cuesta muchísimo, porque el ser humano está acostumbrado más a recibir. Tenemos mentalidad muy infantil. Digo infantil porque es el niño el que recibe. El niño es dependiente y él está esperando recibir de mamá, de papá, del abuelo, de la abuela, del tío, de todo el mundo. El niño siempre estira la mano para recibir, pero el adulto no. El adulto, cuando llega ya a su edad, digamos que 18 o 20 años, recibir para él ya no es, su mente ya cambia, debería ser así, de que él ya está para dar. Pero eso es cuando nuestros padres conocen ese principio y nos educan en ese principio. Yo recuerdo que mi padre desde pequeño me decía, tienes que trabajar para que tengas lo tuyo y también tengas para dar para esta casa. No a mí, a tu mamá, me decía, a tu mamá dale, para tus hermanos más pequeños y para ti mismo, porque esa es la ley de la vida. Da, ya te criaron, ya tienes cierta edad, ya te puedes tirar un bulto de unos 40, 50 kilos. Bueno, trabaja, hijo, trabaja. Ese es el consejo de nuestros padres. Por eso que a cierta edad ya nosotros sabíamos que teníamos que dar y salíamos de la casa a trabajar y veníamos con 20, con 30, con 10, con 15, con 50 y le dábamos a nuestra mamá. Mamá, toma, para comer mejor ese día. Pescado, carne, pollo. Mamá iba contenta al mercado a comprar que sus hijos le habían dado para que ella comprara, pero nuestros papás nos enseñaron. Pero el problema de hoy en día es que muchos de nosotros a nuestros hijos no les enseñamos ese principio. No les enseñamos a trabajar. Los tenemos estudiando, ya tienen 25, 30 años, todavía no terminan la universidad y ahí están en la casa, dándole dedo al teléfono, viendo televisión, jugando PlayStation, no sé cómo se llama eso. Y ahí está. Y el fin de semana a pasear al centro, a la disco, a la fiesta, de que fiesta de no sé qué, fiesta, y ahí están, esa es su vida de ellos. No suman, restan. Que si restan, demasiado. Quieren zapatos de marca, quieren ropa de marca, quieren todo de marca. Pero dicen allá en mi país, pero el mico al que se vista de seda, ¿mico qué? Y ponle ropa a un mico y ponlo así como que
todo queda, cuando déjalo así natural al mismo, que se ve más bonito así natural. Bueno, el asunto es que les hemos hecho daño, o tal vez a nosotros porque no nos enseñaron, pero si a nosotros nos enseñaron y nosotros decimos, no, es que para que mis hijitos no sufran como yo sufrí, eso es mentira. Tú tienes que enseñar a tus hijos a dar, porque si tú siembras un árbol es para que dé fruto, por lo menos para que dé sombra, por lo menos para que dé oxígeno. Pero si vas a criar un zángano, si vas a criar un ¿cómo se llama eso que chupa la sangre? Que se pega, ¿ah? Vampiro. No. Ese gusano que se pega. Ah, sanguijuela. La Sanguijuela. Si vamos a criar un zángano o una sanguijuela, perdimos el alma. Enséñale a trabajar a tu hijo. No, que todavía está chiquitito, que no se ponlo a barrer, ponlo a limpiar, ponlo, no sé, enséñale algo. Algunos son machistas y dicen, no le enseñes a cocinar porque no es mujer. ¿Y quién dijo que hay que ser mujer para aprender a cocinar? ¿Quién dijo que hay que ser mujer para aprender a limpiar, a barrer, a servir? Esa es humildad. Es humildad enseñarle a nuestros hijos, porque el día que no estemos, ellos se van a saber defender. Amén. Y cuando vienen a Cristo, les va a ser más fácil entender el Evangelio. Porque el Evangelio también es servir. Amén. A ver. Jesús dijo, el que me sirve o el que me quiera servir, síganme. Y donde yo estoy, él también está. Amén. Y el que me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, el Evangelio es servir. Dile que está a su lado. El Evangelio es servir. Es recibir, pero primero hay que servir para recibir. Porque la misma Biblia dice que el que no trabaja, que no reciba, que no coma, que trabaje. Tenemos que trabajar en el Evangelio. Ahora, mucha gente cree que no es necesario trabajar. Miren a dónde voy yo. Que vienen a la iglesia, se sientan y ahí están en la iglesia sentados. Desde que llegaron al Evangelio ya tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio y siguen sentados en una silla. Porque no han entendido el principio. No han entendido el principio que hay que trabajar en la iglesia. Dios te llamó para que sirvas. Y te va a bendecir. Ahí está la historia del hombre de la viña que salió a buscar obreros para su viña. Y entonces dice que encontró y los mandó a trabajar y les pagaba ¿qué? Un denario. Un denario que simboliza un sueldo diario, el mínimo. Claro, el mínimo aquí en la tierra para nosotros, en este país el mínimo puede ser 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, dependiendo de la profesión, ¿cierto? Algunos ganan hasta 7, 8 millones de pesos como mínimo por su profesión que ejerce, sea un policía, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, no sé. Ahora, dentro de la obra de Dios también es lo mismo, como pastor, como pastor de iglesia madre, como pastor de iglesia pequeña, como evangelista, como maestro, cada uno recibe según su ministerio, según su profesión dentro del Evangelio, recibe su bendición. Pero el que no trabaja, el que no hace nada en el Evangelio, el que no sirve a Dios, nomás viene a recibir. Le digo algo, que yo me he podido dar cuenta a través de la palabra y a través de pronto de inspiración del Espíritu Santo, que el 90% de las personas que llegan a la iglesia vienen a recibir. Y el 10% está dispuesto a servir. Solo el 10%. ¿Dónde lo vemos? En la historia de los 10 leprosos. Llegaron 10 leprosos. Señor, sánanos. Se arrodillaron delante de Jesús. Límpianos, Señor, límpianos.
ten misericordia de nosotros. Jesús dijo, listo. Y les dijo que vayan a los sacerdotes y esto y el otro. Y mientras ellos iban, fueron sanados los 10. Hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Y cuántos regresaron para servir a Dios? Uno. Eran 10. Y de los 10 regresó uno. Cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, que ellos ven las riquezas que hay en el Evangelio, las bendiciones, el poder que hay en el Evangelio, la gente empezó a seguirlo a Jesús. Se le pegaron como moscas a la mierda. Miren, como cuando el minero descubre oro, todo el mundo corre detrás de él para ver dónde está ese oro y poder también ellos obtener de ese oro. Pero cuando ya ven que el oro está muy profundo y que hay que escarbar mucho para sacarlo, la gente dice, no, esto es mucho trabajo, no. Yo pensaba que estaba ahí nomás, que yo escarbo así con las manos y ya lo encuentro. Hay mucha gente que quería oro, pero no estaba dispuesta a trabajar, no estaba dispuesta a invertir tiempo, no estaba dispuesta a invertir dinero, no estaba dispuesto a enfrentarse al clima recio. El oro siempre estaba en las montañas, donde no había mucha agua, donde no había mucha comida, donde no había comodidad. Y el Evangelio es eso. En el Evangelio no hay comodidad, es difícil. Al Señor le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Y él que respondió, las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mientras nosotros no entendamos este principio, mientras nosotros no estamos dispuestos, mientras nosotros vengamos con esa mentalidad de recibir y no estamos acostumbrados a dar, nos va a ser muy difícil disfrutar del poder del Evangelio. Pablo lo pudo disfrutar, pero mire quién era Pablo. ¿Por qué Pablo dice? Porque el Evangelio es poder. Porque él lo dio todo, porque él sí sabía trabajar, sí sabía dar todo de sí. Y vemos que la misma palabra enseña que Pablo no vivía de la iglesia. Pablo vivía de su trabajo. Pablo era misionero, apóstol misionero. No era un apóstol de esos de templos pomposos. Él era un apóstol de esos que andan por los montes, por los campos, en el frío, en el calor, en la lluvia, en intemperie. Si le tocaba dormir debajo de un árbol, ahí cogía su capa y se envolvía en ella y ahí se acostaba a dormir. Y la gente que lo seguía, porque él no andaba solo, uno de ellos era Lucas, el otro era Timoteo, el otro era Juan Marco, varios otros siervos de Dios que andaban con él. Donde les tocaba, hermano, en medio de tempestades, los cogieron y los apedrearon, los azotaron, los metieron a la cárcel por causa del Evangelio. Y Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo así? Si mira todo lo que hemos padecido, mira todo lo que hemos pasado, ¿cómo es que tú lo ves? Oye Pablo, ¿por qué tú ves de tal manera el Evangelio? Es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios porque cambia al arrogante, al soberbio, al altivo, lo hace humilde. Amén. Al malo, al endemoniado, al enfermo, al ciego, al mudo, al sordo, al paralítico, a todos ellos Dios los sana, los hace libres. Por eso dice el pasaje, estas señales, señales de poder, pondremos las manos sobre los enfermos y ¿qué cosa? Sanarán. Y dice, y echaremos fuera demonios. Hay que entender eso. Existen demonios que te atan. Ahí está el endemoniado cananeo. Ahí está ese muchacho que dice que el demonio lo tomaba y lo tiraba en el agua para matarlo o en el fuego. Ahí está la
hija de la mujer sirofenicia que vino y le rogó al Señor: Señor, mi hija es atormentada por un demonio. Y dicen los estudiosos de este campo que la mayoría de personas que sufren de adicciones están poseídos por demonios, a través de la brujería, de la hechicería, de la adivinación y muchos otros, idolatría, el adorar imágenes de madera, de barro, de hierro, de metal. Detrás de eso hay demonios, y la misma palabra lo aclara. Y el hombre está atado a todo eso. Y muchos el día de hoy están atados a todo ello. Entonces, cuando llegamos al Evangelio, ¿llegamos para qué? Para ser libres. Bueno, lo voy a repetir porque no lo escuchó. Para ser libres. Dios nos hace libres de maldiciones. Dios nos hace libres de los demonios. Dios usa a alguien que ponga su mano sobre nosotros para que seamos sanados de cualquier enfermedad, de cualquier mal. Dios nos guarda, por eso dice: si bebiere cosa mortífera, no os hará daño. ¿Qué está diciendo? Que Él nos guarda de cualquier mal, de la muerte, de lo que sea, de un accidente, de lo que sea. ¿Qué decía David? Andaba en valle de sombra de muerte, pero ahí me guardaste. Eres el buen pastor que da su vida